Bienvenidos a Sapiens Wisdom. El día de hoy tenemos el honor de contar con un invitado súper especial. Él es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien fue designado en 2001 por el Papa Juan Pablo II. Ha sido coordinador del Consejo de Cardenales, designado por el Papa Francisco desde 2013 hasta este año para ayudarle y aconsejarle en el gobierno de la Iglesia. El cardenal Rodríguez ha sido graduado también en teología por la Pontificia Universidad Salesiana y en teología moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, y también tiene estudios en psicología clínica y psicoterapia en Innsbruck, Austria. Fue presidente de Caritas Internationalis y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Así que muchas gracias, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, por estar aquí en este día. ¿Cómo está? Muy bien y es un placer, querido doctor, esta conversación. Usted sabe cómo lo hemos seguido con ilusión desde que entró en la Universidad Católica y luego toda su trayectoria como médico, como investigador. Y lo digo, pues, espero no ofender su modestia, pero es un legítimo orgullo de nuestra Honduras. Muchísimas gracias por sus palabras, de verdad, Cardenal. Bueno, espero haber hecho justicia con la presentación. No sé si estuvo bien. Exactamente. Sí, no hay nada que sobre ni nada que falte. Que muchas gracias. Entonces, bueno, en este día vamos a conversar sobre un tema muy importante, bastante interesante y que en el último siglo ha tenido tanto punto de interés entre la academia, que a veces hay diálogos un poco acalorados al respecto también, pero es el diálogo entre la fe y la razón, ese diálogo entre la ciencia, la religión. Y precisamente me gustaría iniciar esta conversación preguntándole su perspectiva sobre lo que piensa sobre esa relación que hay entre fe y razón, y si es que desde el punto de vista de la Iglesia existe alguna contraposición, o si de repente solo ha sido esta guerra que percibe la gente a veces. ¿Qué tanto fundamento tiene? Sí. Bueno, en primer lugar, el mundo no comenzó ayer, ni tampoco, ni tampoco la ciencia es cosa de este siglo. No, ya tenemos una larguísima historia, una trayectoria como el ser humano, en primer lugar, biológicamente ha venido evolucionando. Nadie niega hoy día desde el Neandertal o anterior cómo el ser humano ha ido perfeccionándose y así se ha ido perfeccionando también la razón. Pero es interesante en la historia ver cómo los primeros diálogos de ciencia y fe, de razón y fe, comienzan en el auge de las universidades en la Edad Media. Y así la Universidad de París, la famosa Sorbona, es como un punto muy importante de este diálogo. Ya a lo largo de la iglesia también hemos tenido grandes figuras como San Buenaventura, un fraile franciscano que es uno de los grandes puentes entre la ciencia y la fe. ¿Por qué? Porque claro, el razonamiento no es simplemente algo ya programado y que está repitiendo cosas. El razonamiento es un don del ser humano que va progresando y va buscando siempre nuevos horizontes. Por esa razón, pero ya cuando con el surgimiento de las universidades que surgen en la Iglesia Católica y con este resurgimiento, entonces se profundiza el diálogo y la fe. Luego tenemos el Renacimiento, que tiene sobre todo esa gran mirada de recuperar los tesoros de la ciencia a lo largo de la historia, la filosofía griega, y cómo esta filosofía griega tiene unos influjos muy grandes en el Renacimiento.
Y encontramos, pues, figuras de la talla de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tanto en la Suma Filosófica como en la Suma Teológica, que son auténticos monumentos a la razón. Y luego conocemos todos la historia, no me voy a detener ahí en la historia de la filosofía, etcétera, pero decirles que esto ha sido un camino, y un camino que no se ha interrumpido nunca, al contrario, Sí, y un camino desafiante. Pero uno de los puntos de referencia recientes es una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, la fe y la razón. 1998, si no me equivoco, es la penúltima encíclica del Papa San Juan Pablo II, que era un filósofo. Y por consiguiente, cómo se ha seguido hasta llegar ahora, por ejemplo, en que estamos en tiempos de la inteligencia artificial. sí, ¿Eh? Todo el mundo puede decir, ah, no, pero eso va contra la fe, eso va contra la religión. De ninguna manera. Y yo quisiera recomendarles, no sé a quiénes va dirigido nuestro diálogo, pero claro. recomendarles a todos los que nos oigan que traten de leer el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por la Paz el próximo 1 de enero, y van a encontrar un plato suculento que se refiere precisamente a la inteligencia artificial. Por consiguiente, como punto de partida, no hay ninguna oposición entre la ciencia y la fe, sino al contrario, un diálogo que viene desde la historia y que continúa. Claro, ha sido permanente la relación entre fe y razón. Y me gustaría comentarle una experiencia que tuve, algo que tal vez por lo que traigo a comentario lo del último siglo, porque, bueno, tuve la experiencia de que tuve una estudiante, de hecho, dos estudiantes en dos momentos diferentes, estaba dando una clase. Y después de la clase, se me acercaron estos estudiantes y me dijeron, profesor, ¿usted cree en Dios? Porque había hecho hecho una mención a Dios en mi clase y entonces estaban como asombrados de que yo creyera en Dios. Y entonces, claro que creo en Dios, les dije. Y entonces, y me sorprendió lo que dijo la estudiante. Dijo, pero ¿cómo es posible que usted crea en Dios si usted es un hombre de ciencia? Me dijo, ¿verdad? Y entonces, claro, claro, le dije, entonces me dijo, pero ¿por qué cree en Dios? Y después se vino como media hora De diálogo. de diálogo y de argumentos sobre el tema. Pero creo que tal vez siento que ha habido como cierta propaganda de autores como, no sé, como Richard Dawkins, como Sam Harris, en estas últimas décadas, incluso Stephen Hawking, eh, que han ido como creando esta sensación de que un científico no puede creer en Dios. Mientras que, como dice usted, siempre ha estado la relación entre la fe y la razón por siglos, ¿verdad? Ha estado esa relación. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta. Claro que sí, y uno de los problemas, especialmente con la juventud de hoy, es que tienen una visión, yo le diría, muy estrecha. Entonces, falta esa contemplación panorámica. En primer lugar, que no nos hemos inventado el mundo. En segundo lugar, que la ciencia no nace con nuestro limitado entendimiento, sino que la ciencia es un océano. Y por consiguiente, una cosa interesante, es cierto que Hawkins, pues, tenía pero tenía sus límites, aún siendo un gran científico, porque Sí, físicamente su limitación física era ya para él como un condicionamiento que no le permitió una visión más amplia, una visión panorámica. Por consiguiente, bueno, ya lo decía San Pablo en estos días, examínenlo todo y quédense con lo mejor.
Y entonces yo creo que para un científico la actitud básica es examinar todo lo que pueda. Y es precisamente el por qué. La fe católica no se limita a argumentos que vienen, sí, de la religión. No, sino que la fe católica examina todo lo posible. Por ejemplo, si vemos la historia pasada, los grandes científicos casi todos han sido o religiosos o religiosas o gente muy de mucha fe. Pero después vinieron, claro, Revolución Francesa, todos los librepensadores, etcétera. Pero esto, lejos de ir, como quien dice, disminuyendo la fe, la va ampliando porque le abre un horizonte mayor. Yo tengo aquí precisamente un libro que hoy estaba consultando, se llama El Anuario Pontificio. Mm. Es como un elenco de toda la organización del Vaticano y de la Iglesia Católica en el mundo. Y entre las instituciones que tiene la Iglesia Católica es la Pontificia Academia de las Ciencias, que viene desde 1831 Mm. y que agrupa a los más grandes científicos de este mundo, sean católicos o no sean católicos, ¿verdad? Y de todos los 5 continentes. Yo tuve la dicha de participar a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que también es otra de estas grandes agrupaciones de científicos de todo el mundo. Hoy día la Pontificia Academia de las Ciencias está presidida por el señor Joachim von Braun, que es de la familia del famoso Werner von Braun, que ustedes Mm. recordarán por la historia de los proyectiles y de los cohetes y de la ida a la luna. Pues Sí. sí, es que la Iglesia Católica no vive en una burbuja, sino al contrario, vive también inmiscuida en el mundo de la ciencia. No para manipularla, sino para enriquecerse y enriquecerla. La fe, lejos de ser un límite, es un horizonte inescrutable que hace avanzar la ciencia. Y usted, mi querido doctor, que es un investigador y que sabe de lo que se trata, es lógico que haya podido conversar con esas jóvenes o con esos jóvenes, que lo que hay que decirles es, miren, les vamos a obsequiar un abrelatas para que no se queden ahí circunscritos por unos límites muy pequeños, sino abran sus horizontes. Los grandes científicos de este mundo se han dado cuenta que no puede haber oposición entre la ciencia y la fe, porque la ciencia es algo que brota de la inteligencia humana y la fe es una luz que ilumina la misma inteligencia. Claro, sí. Y incluso, bueno, me mencionaba cómo grandes personajes de la historia han sido creyentes y bueno, y creo que hay que mencionar a Newton en este caso. El otro día estaba escuchando algo, un dato que me dejó asombrado, que fue que dentro de uno de los más grandes libros de ciencia que hay, que es el Principia Mathematica, donde Newton hace todas estas descripciones matemáticas de sus leyes. De hecho, cuando describe la gravedad en una de las primeras páginas, hace mención de que el hecho de que exista la gravedad lo pone y lo dice textualmente, que lo pone como una muestra de que debe haber una entidad superior regulando el universo. Y bueno, en total contraposición también ahora como por ejemplo, Stephen Hawking, en uno de sus libros, en uno de sus libros menciona de que el universo puede surgir por sí solo a partir de la gravedad, y lo pone como en contraposición, pero me parece asombroso cómo de hecho, y es una perspectiva que de cierta forma yo comparto con Newton, el hecho de que mientras más conozco sobre el universo, en mi caso, mientras más conozco sobre el cuerpo humano, veo cómo una sola célula, es increíble cómo hay.
hay proteínas que un científico puede dedicar toda su vida, es decir, la vida de un ser humano puede estar dedicada a cómo funciona una proteína Una y sola. una sola, y falla levemente y tenemos una patología, tenemos algo, un universo que estudiar. Y si nos ponemos a pensar en la vastedad de proteínas que tenemos, cómo todo debe interactuar de forma increíblemente exacta para poder funcionar, para que un ser humano, para que nosotros estemos teniendo esta conversación en este momento, y nosotros ni siquiera lo estamos, no somos conscientes de dónde estamos poniendo cada proteína. Entonces, toda esa maravilla de cómo funciona el universo, nuestros cuerpos y todo, a mí en lo personal me hacen maravillarme con la obra de Dios, que más bien es algo impresionante, cómo funciona todo. Sí, entonces me parece muy, muy interesante cómo estas perspectivas sobre el universo pueden existir en distintos personajes de la historia como Newton. Así es. Y ver cómo precisamente todo se va integrando dentro de un proyecto global que es el proyecto de la creación y del creador. Ustedes que tienen esa dicha de profundizar en las ciencias médicas, se dan cuenta que constantemente se van haciendo nuevos descubrimientos. Y esos no son de un inventor, ni vienen tampoco de inteligencia artificial. Esos vienen de la suma sabiduría de un creador. Y entonces, lógicamente, cuando la persona dice, bueno, ¿y usted cree en Dios? Es que no puedo no creer en Dios cuando profundizo la ciencia. Y eso es un camino que a muchas personas les ha llevado a la fe. A otros los ha dejado como una especie de limbo porque dejaron de investigar. Cuando la persona deja de investigar, corre el riesgo de una fijación. Psicológicamente hablamos de eso, una fijación, y la fijación ya impide avanzar. De tal manera que, no, al contrario, esa misma inquietud de sus estudiantes de preguntarle que si usted cree en Dios, ya es como una llamada. Mira, sigue investigando y ya verás. Muy Sí, importante para la ciencia. sí, sí. Ahora, tal vez una pregunta un poco personal. Eh, Sí, en su camino, usted, bueno, usted se volvió sacerdote en 1970, ¿verdad? así es. Tenía 28 años, si no estoy Sí, calculando mal. Eh, sí. en ese proceso de deliberación, de hacer filosofía sobre, me imagino que surgió en usted como nos surgen tal vez a todos la pregunta, ¿existe Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo fue su experiencia en ese camino? Y si en algún momento existió duda filosófica o racional en ese proceso suyo. Claro que sí, qué buenísima pregunta, porque nosotros no caemos hechos y derechos desde una nube, como un mango que se cae de un árbol, sino al contrario, es un camino, es una lucha y ciertamente dentro del camino de la formación sacerdotal, la Madre Iglesia nos ha pedido que primero tengamos una formación filosófica. A mí me tocaron 3 años de filosofía, que por cierto los recuerdo como unos combates tremendos, ¿verdad? Aparte de que la tuvimos que hacer en latín, porque mi filosofía viene desde antes del Concilio Vaticano II, cuando todos los estudios eclesiásticos eran en latín. Sí, Pero uno dice, qué belleza, porque no era fácil, ¿verdad? Estudiábamos todas las tesis, especialmente de la filosofía escolástica, y después todas las antítesis de todos los adversarios. En fin, eran unos combates intelectuales muy grandes. Y claro que también la duda, claro que también la sí, duda. Y ya San Anselmo hablaba de los caminos para encontrar a Dios, y de las pruebas de la existencia de Dios, pero a través de la lógica. De tal manera que es un periodo interesante
Tengo que decirle que es el periodo más difícil dentro de la formación sacerdotal, porque está precisamente diseñado para eso, para que surjan dudas Sí, y para que sepamos responder a las dudas. Hubo muchos, y hay que decirlo, que sucumbieron. sí, Dijeron, no, no, este no es mi camino, yo no estoy hecho para esto, yo por aquí, por allá. Especialmente cuando entran los pragmatismos, ¿verdad? Y decir, no, ¿y esto para qué? Yo ah, comentaba hace algún tiempo con un amigo cómo en una universidad católica de este continente cerraron la escuela de filosofía. Y digo, pero caray, qué tragedia. sí, Entonces quiere decir que ya se están, como diría yo, resignando a no pensar. Y es uno de los sí, problemas actuales serios. El mundo no piensa, pero tampoco quiere pensar. Quiere que otros piensen por uno. Y entonces se lo llevan a uno como a un animalito que va con una argolla en la nariz y lo van llevando donde quieren las ideologías. claro, Tal vez un capítulo difícil, y le digo, yo sigo en el mundo académico y este año acompañé a 5 tesis, una de las cuales era sobre las ideologías. Y mm, fue interesantísimo de los jóvenes seminaristas cómo este tío investigó a profundidad y llegó a unas conclusiones magníficas. Hoy día el mundo le es más difícil guiarse por ideas y se guía por ideologías. mm, Y las ideologías son visiones parciales, limitadas de la realidad. Por consiguiente, es bien importante que el mundo aprenda cómo discernir sobre las ideologías, porque son antropófagas y mm, porque pretenden que es el único camino y quieren devorar a las demás. Y entonces ahí viene lo que hablábamos hace unos minutos de la recomendación de San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo mejor. Es un camino. Y claro que yo tuve dudas también. sí, Claro que tuve dudas y claro que traté de solucionarlas algunas. Después vino otra prueba más difícil para mí. Fue el Concilio Vaticano II. mm, Porque yo tuve la dicha de que hice el noviciado y la filosofía antes del Concilio Vaticano II. Luego hice mi magisterio, porque como salesiano teníamos 3 años de magisterio entre filosofía y teología, y entonces esos 3 años de magisterio, que fueron años preciosos, pero era durante el Concilio Vaticano II. Y la teología después del Vaticano II, con lo cual me vinieron otras crisis más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque era muchas cosas que antes considerábamos como cosas esenciales, veíamos que no, que eran suplementarias, que lo más importante estaba en otro lado. mm. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Mi periodo de formación fue difícil, pero fue muy enriquecedor y me abrió la mente. Me abrió la mente y luego tuve la dicha de poder estudiar la teología moral en Roma después de ordenado y luego todavía la psicología clínica, que fue también como una guinda en el pastel y me ¿Y, ha servido muchísimo en mi trabajo. qué lo llevó a la psicología de todos El, de todas las áreas? Porque fue posterior, el, ¿verdad? Sí, fue posterior, Mm, pero el hecho era que ya en la teología moral, lógicamente, la teología moral no es simplemente estudiar preceptos y mandatos, sino tratar de comprender más al ser humano, que es el que responde al llamado de Dios. Y lógicamente no se podía prescindir de la psicología. En ese claro, tiempo no era bien vista, tengo que decirle, mm, no era bien vista por incluso los estudios eclesiásticos. Ahora no, claro, hemos avanzado muchísimo, pero en aquel tiempo a mí me miraban un poco así de soslayo, vean que este no vaya a abandonar el ministerio claro, por claro. estarse metiendo En en las esos teorías de Freud. berenjenales. Sí, Exacto, claro, exacto. Ahí yo tuve que hacer el psicoanálisis también, sí, porque lógicamente, ¿cómo puedo yo hablar de algo que no he experimentado? Y entonces sí, en el currículum nos exigían también unas horas de psicoanálisis. Muy interesante, sin sí. duda alguna. Interesante. También me llama la atención, me llama la atención que
la Iglesia Católica tenga también estos puntos de apertura a permitirles poder explorar un poco también distintas ramas de la ciencia, a pesar de que en algunos momentos lo haya quedado viendo extraño. Eh, Sí, y me llama la atención también que, por ejemplo, bueno, en la Pontificia Academia de Ciencias mencionó, bueno, Stephen Hawking estuvo fue miembro, sí. y me parece interesante que aún expresando su ateísmo, él continuó siendo parte de la academia, ¿verdad? No es un excluyente entonces. Para nada, porque la ciencia, como dije antes, es un horizonte enorme. Y por eso es que la Santa Sede tiene esa praxis, diría yo, de invitar científicos. Invitar científicos no quiere decir que todos tenemos que pensar igualito, pero que la ciencia se enriquece especialmente con el diálogo. Claro, sí. Uno de los puntos que creo que he percibido yo entre la comunidad de científicos es que existe esta percepción de Dios como el Dios de los gaps, de las brechas. Creo que esa es lo que he percibido que es una como definición que hay bastante al menos en los círculos de mis conocidos. eh, y eso hace que como que estén esperando a que se describa un fenómeno más para restarle más a Dios, algo así. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión sobre ese concepto del Dios de las brechas y qué les diría usted a esos científicos que de repente ven a Dios así, como que si algo ya se puede explicar de manera mecanística, ya Dios no está ahí. Exactamente, son aquellos que en realidad no han encontrado a Dios ni han comprendido a Dios. ¿Por qué? Porque lo ven como un rival. Dios no es un rival. Dios es el creador, es el redentor y es el que impulsa la sabiduría hacia la plenitud. Yo sé que ustedes pues trabajan muchísimo en el ámbito de la medicina, pero la medicina no sería lo que es sin la filosofía. Ya Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que es famoso por sus disecciones, ¿eh? Era uno que sin ser Sí, médico fue a estudiar la disección, etcétera, y con aquellos esquemas que trata de describir el cuerpo humano, es como un pionero y no sí, era un médico, no era un médico, pero fue abriendo caminos, fue abriendo horizontes y al abrir horizontes llega un determinado momento, pero esta perfección ¿de dónde viene? ¿De sí, dónde viene? Tiene que haber un motor inmóvil, el motor que mueve y que impulsa y que es el origen de todo esto. Los gaps vienen cuando se tiene una idea muy limitada de Dios y de cuál es lo que mueve prácticamente la creación. Y entonces, por eso yo por lo menos considero que para mí una gracia enorme ha sido estudiar la teología. La teología es una gracia. Y es una gracia de Dios. Y es una gracia que nos ayuda a amar. Y entonces es bien interesante, ya desde el catecismo de los niños se nos decía, el ser humano ha sido creado para conocer, amar y servir. Fíjense que esos tres verbos son correlativos. No se puede amar si no se conoce y no se puede servir si no se ama. Y entonces, superando propiamente lo filosófico, nos damos cuenta que si existimos es por amor. Y si existe el universo, no es por un demiurgo o por un dios del Olimpo con todos los vicios humanos como era la filosofía griega. No, sí. no, no.
Dios es amor y es el amor el origen de toda la creación, el origen de todo lo que existe y la finalidad de todo lo que existe. Y uno se da cuenta, ay doctor, pero usted cuánto sacrificio ha hecho para llegar a donde está. Por amor, si no fuera por amor, ¿quién aguanta toda esa disciplina y toda, verdad? Que son motivaciones profundas, pero en el fondo está el amor. Y el Sí, amor, que es la finalidad de la existencia del ser humano. Ahora, cuando uno dice, bueno, yo no quiero contaminantes, me meto guantes, me meto una escafandra y estoy en un ambiente totalmente estéril, ¿verdad? De bacterias y lo que sea. Esa no es la vida humana. Esa no es vida humana. Eso puede ser una etapa para una determinada investigación. Pero el ser humano que quiere ser feliz es el ser humano que ama y es amado. Y mm, entonces, si no entendemos a Dios como la fuente y el origen del amor, tendremos gaps, tendremos claro, esos gaps. Y vamos a ir viendo que descubrimos algo nuevo. Entonces ya no hay espacio para Dios. Siempre habrá espacio para Dios, porque Dios es amor y es el origen de todo. claro, sí. Hay un ejemplo que le escuché una vez en una charla al doctor John Lennox, de Oxford. Él hablaba de que si a un científico le preguntan por qué em, por qué se está evaporando el agua que estoy calentando, ¿verdad? Entonces ya empieza a hacer la descripción de que, bueno, las moléculas comienzan a vibrar más rápido, hacen que el agua se separe y los átomos del agua se separen y poco a poco se va transformando en gas y va alcanzando esta evaporación. Entonces está toda esta explicación científica. Pero decía él, también hay otra explicación, decía él. Es porque yo quiero una taza de té, Qué ¿verdad? bonito. Entonces las dos son explicaciones de lo que estamos viendo, Lo ¿verdad? mismo. Lo Sí, mismo, pero en una hay un propósito y la otra es el mecanismo que utiliza ese propósito. así es. Entonces, me parece un ejemplo bien bonito porque precisamente une esos elementos de que en realidad no es que desaparece Dios, sino que el amor que usted describe está dentro Dios utilizando todos los mecanismos atómicos, científicos, de descripción mecanística, pero con un propósito, ¿verdad? Darnos amor así Así es. como cuando nosotros queremos una taza de té, calentamos el té, El agua, el sí. agua, sí. Así es, Sí, verdaderamente. Y entonces ya le digo, en la medida en que uno se siente impulsado por el amor, se va dando cuenta que no hay objeciones. No hay objeciones, ni hay gaps. Los gaps son muchas veces vacíos de nuestra falta de preparación o de profundización en la ciencia. Y a claro, la medida que uno más profundiza, bueno, usted que es un científico y que es un investigador, se da cuenta. Todo lo que ha ido encontrando, ¿verdad? En sí, un camino que comenzó, pues, en búsqueda. Es así una es, cosa interesantísima, como el ser humano siempre y la razón humana es siempre desafiada a algo más. Siempre. claro, sí. Otra pregunta que le quisiera hacer es si sabe si existen algunos planes a futuro en el Vaticano respecto a la ciencia y tal vez dentro de la misma academia, si sabe de cómo ve el Vaticano actualmente el futuro dentro del ámbito científico, su participación dentro de la ciencia. ¿Cómo no? En primer lugar, las academias de ciencia, y como le digo, aquí tengo el anuario pontificio, son varios centenares de científicos. Simplemente le voy a leer algunos, ¿verdad? Profesor del Departamento de Biología Organismal y Anatomía de la Universidad de Chicago. Otro presidente emérito
profesor de microbiología al Biocentrum de la Universidad de Basilea en Suiza. Después otros, profesor de física y de investigación del campus de la institución médica de Ashburn en Estados Unidos. Después, bueno, profesores de inmunología, profesores de matemáticas del universo, profesores de microbiología, profesores de física de la Universidad de Stanford, que usted conocerá y yo conozco también, que es de las más prestigiosas, profesores de bioquímica, física atómica y molecular, investigadores del genoma humano. En fin, es desafiante todos los miembros de esta academia. Y ellos se reúnen plenaria una vez al año, ¿verdad? Y luego se distribuyen conforme a distintas ramas de la investigación y luego publican. Mm, Existen publicaciones, de tal manera pues que, por ejemplo, cuando el Papa estaba haciendo la encíclica Laudato Si sobre el calentamiento global, yo me recuerdo, porque yo estuve implicado en eso, que solo para el segundo capítulo de esa encíclica se consultaron más de 200 expertos. Más de 200 expertos. Y todavía hubo un político en los Estados Unidos que dijo, el Papa es un ignorante, ¿qué sabe de calentamiento global? Y yo dije, señor, el ignorante es usted que no sabe nada de nada. Son ocasiones, ya le digo, le recomiendo ese mensaje que va a ser sí, publicado el 1 de enero y usted lo va a disfrutar porque es que nosotros no estamos mirando para atrás. Yo suelo usar esta metáfora que la caja de cambios del Espíritu Santo no tiene retroceso, porque el Espíritu Santo siempre nos impulsa a más adelante, a más alto, a mayores metas. Y eso es el papel de la fe en la ciencia. No es sí, discutir ni pelear, sino al mm, contrario, estimular para un mayor crecimiento. perfecto, perfecto. Y tal vez para ir cerrando, me gustaría hacerle una pregunta, bueno, pedirle tal vez un consejo. Primero, para aquellos científicos que están de repente dudando de la existencia de Dios, tal vez por las nuevas teorías eh, que leen de repente en la actualidad, y también para aquellos científicos que creen en Dios, pero que sienten que es difícil hasta a veces expresar la creencia en Dios en los círculos científicos. Pues para mí, la respuesta está en la integración. O sea, la ciencia no se puede quedar aquí, no se puede quedar aquí. La ciencia tiene que pasar por aquí. O sea, no es solo cuestión intelectual, es cuestión afectiva. Y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, yo no puedo separar el cerebro del corazón, no lo puedo separar, somos una unidad. Y es lo que ocurre cuando queremos hacer ese tipo de ciencia aséptica. Y eso no, en un laboratorio se puede aislar de cualquier bacteria, pero la vida humana no es aséptica y la fuerza que mueve la vida es el amor. Y por consiguiente, usted no sería un científico si no tuviera el amor a la ciencia, pero no sería un buen científico si se quedara todo aquí, porque el corazón puede estar lejos o puede estar tal vez esclerotizado o puede estar tal vez infradesarrollado. Todo eso, el ser humano es un equilibrio y debe ir creciendo equilibradamente. De nada nos serviría un macrocéfalo con un microcorazón. O sea, yo creo que el camino es, métanle amor a las cosas y déjense amar.
déjense amar, porque cuando el corazón se abre y sabemos que somos amados y que somos criaturas de un Dios que nos ama, las cosas cambian, cambian completamente y el horizonte también. Sí. Muy, creo que eso es un mensaje bastante importante, bastante poderoso, y también lo siento bastante a nivel personal también porque es cierto que a veces solo cuando uno experimenta el amor de Dios, uno ve el mundo de manera distinta y es algo que es bien difícil también de poner en términos científicos, porque creo que va A más allá más del allá razonamiento puro. del razonamiento puro. Entonces, muchísimas gracias, Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, por habernos acompañado el día de hoy, por todas sus palabras y por este em, amplia conversación que tuvimos sobre temas muy importantes sobre la relación que existe entre la ciencia y la fe. Gracias, doctor. Y para hacer un comercial, no Sí, dejen de leer la encíclica Fides et Ratio. Y ahí van a encontrar horizontes muy bellos y magníficos. Y para ustedes, sigan adelante esta actividad. El diálogo es un camino riquísimo. Y como todos siempre salimos ganando en un buen diálogo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cardenal.